y de leyes de Newton. Muy buenas tardes a todos, muy buenas tardes, espero que estén muy bien de salud. Gracias por estar aquí, todos los que están en este momento, los que no, por favor, ojalá puedan estar revisando los videos consecutivamente en el orden que se los estoy enviando, precisamente porque esto pues, va avanzando, son problemas ya más complejos, precisamente, y obviamente si son problemas más complejos, les costará un poco más de trabajo si no le dedican el tiempo suficiente. También, por otro lado, les quiero recordar que estamos ya a prácticamente 2 semanas de lanzar el final. Esta semana es el parcial, esta semana es el segundo parcial, así que este material todavía viene ya dentro del segundo parcial, así que pues avancemos con este arranque, por favor, Sote. Yo espero que ya no haya más pretextos de cada uno de ustedes, no haya el rollo de es que se me olvidó, es que todos los pretextos que quieran, ¿no? Soy muy comprensivo en muchas cosas, pero obviamente todo lo que tiene que ver alrededor también tienen que involucrarse en su parte de estudio. Ahí sí, no hay problema. Pueden no haberse metido a clases, pueden no asistir, pueden después de mucho rato, todo lo que quieran, todas las tareas, el perro, el gato, el que se les descompuso el internet, todo lo que quieran, pero ya llevan mucho tiempo con esas condiciones y entonces, bueno, tendrán ustedes que ir visualizando un poquito el trabajo, ¿no? Por sí mismos. Pero bueno, espero que le peguen un rato y que sean responsables de esto porque, bueno, algunos de ustedes me mencionaban que ya es su segunda vez que reprueban Física 2 y por consecuencia entonces pues les va a costar mucho trabajo porque se irían a banca. Algunos de ustedes que llevan Física 2 por primera ocasión, pero vienen arrastrándola, pues vienen también con algunas deficiencias desde Física 1. Por eso traté de trabajar muy pacientemente con varios elementos, pero bueno, ya después de todo este chisme, todo este bla, 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 avanzamos con este problema. Fíjense bien, en el problema se los mandé en el video, pero bueno, rapidito, es muy simple. Es un bloque, chequémoslo, que tiene una fuerza de 120 newtons, tiene un ángulo de 30 grados, exacto. El bloque son 220 newtons y es un bloque, imagínense que es un bloque de madera sobre concreto. Hay un coeficiente, obviamente hay un coeficiente de fricción dinámico porque el bloque al jalarlo se está precisamente arrastrando. Hay una fuerza de fricción dinámica que se genera del lado contrario y obviamente se genera una aceleración de 2 metros por segundo cuadrado. Aquí, obviamente, el problema es calcular el coeficiente de fricción o el coeficiente de fricción dinámico. Nuevamente, ¿con qué empezamos siempre con todos los problemas que hemos estado trabajando con dinámica? ¿Con qué empezamos, chicos? ¿Sumatoria de todas las fuerzas? Así es, pero obviamente primero tenemos que hacer, para saber cuáles son las fuerzas, exactamente, ese croquis o ese diagrama de fuerzas. Un diagrama de fuerzas que nos indica, uno, la fuerza que está ahí de 120, la otra fuerza que va hacia abajo, que es el peso. Cuando hay dos superficies en contacto, siempre hay una fuerza contraria que se llama reacción o normal, como ustedes quieran llamarle. Y del lado izquierdo hay una fuerza que se está generando al estar moviendo el bloque. Una fuerza de fricción dinámica. ¿Ok? Bueno, sí, falta una. En estas, así es, esas son precisamente las fuerzas que estamos observando. Muy bien, chequemos por favor. En este caso, ¿faltaría alguna fuerza en este diagrama? Sí. ¿Cuál faltaría, Giovanni? La fuerza en Y que se está subiendo en los 30 grados. Aquí la tenemos, fuerza de 120. Entonces, aquí como lo dice Giovanni, y lo dice bien, hay 30 grados que están abriéndose en esta fuerza de aquí a aquí. Pues entonces, ¿qué tenemos que hacer? Muy simple, generar una fuerza que va hacia arriba, que es su componente Y, chicos. Eso es lo importante que vayan entendiendo. Su componente en Y, que es precisamente, llamémosle la fuerza en Y,
y también su componente en X. Les recuerdo, esto viene desde Física 1, cada vector podemos descomponerlo en dos componentes, en los componentes en X y en los componentes en Y, precisamente para hacer entonces sumatorias en X y en Y. Y obviamente, como lo vieron desde Física 1, en un triángulo rectángulo, y en matemáticas, por cierto, en un triángulo rectángulo, nosotros tenemos varias opciones. Fíjense, el triángulo rectángulo tiene un ángulo recto, obviamente tiene una hipotenusa, si tenemos un ángulo aquí, un cateto adyacente, y si este ángulo será su cateto opuesto. Por relaciones trigonométricas, nosotros podemos conocer este lado y este lado a partir de conocer la hipotenusa y conocer el ángulo. ¿Cómo sale? Bien simple. Me lo voy a hacer rapidito. Es la hipotenusa multiplicado por el seno del ángulo. Y el cateto adyacente será la hipotenusa multiplicado por el coseno del ángulo. Porque les recuerdo que el seno no es otra cosa más que, si se acuerdan ahora sí que la recitación del seno, el seno no es otra cosa más que el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Entonces, si se fijan, cateto opuesto sobre hipotenusa, la hipotenusa pasa multiplicando y se acabó. Es una relación muy simple. Coseno, cateto adyacente sobre hipotenusa. Pero entonces el cateto adyacente y la hipotenusa estaban multiplicando, por eso estaba dividiendo, por eso pasa multiplicando. Entonces ya tenemos estas dos que obviamente las vamos a aplicar en física. Y en física se aplican de una manera muy, muy fácil. Fíjense, Fy será igual, entonces, a la hipotenusa, que es este lado, 120 por seno de 30 grados. Y por el otro lado, Fx es igual a 120 por coseno de 30 grados. Ojo como en este momento yo ya estoy aplicando de una vez las ecuaciones. Si no tuviera yo esta fuerza de 120 newtons, pues entonces lo que tendría que hacer es utilizar su variable o el nombre de la variable, como ustedes le quieran poner. Pero bueno, ahora sí, como bien lo dijeron, el arranque siempre parte de que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Si nos vamos hacia X o nos vamos hacia Y, siempre será igual. Suma de fuerzas en X es igual a la masa por la aceleración en X. Y la suma de fuerzas en Y será igual a la masa por la aceleración en Y. Vayamos viendo cómo se va comportando este objeto o este bloque. Este bloque se mueve de forma vertical, chavos. No. No. Claro que no. Si no se mueve de forma vertical, miren, pues entonces, ¿cuánto vale la aceleración en Y? 0. Pues entonces cualquier cosa multiplicado nos da 0. ¿Cierto? Y ahora veamos. Sí. 0 por cualquier valor. 0 por 1, 0. 0 por 2, 0. 0 por 5, 0. 0 por 10, 0. Entonces, por eso todo esto se hace 0. La suma de fuerzas en Y será igual a 0. Y nosotros vayamos viendo cuáles son las fuerzas que existen en Y. Chequen. En Y, ¿cuáles son las fuerzas? Vean su diagrama de fuerzas. ¿Qué fuerza encontramos aquí en Y? ¿Qué 30 fuerzas? grados. No, a ver, es como cuando les preguntaba yo hace un rato, ¿no? ¿Cuánto tiempo duras en ir a tu casa? Y dices tú, 3 kilómetros. ¿Estás contestando conforme lo que te estoy preguntando? No. Exacto, yo les estoy diciendo fuerzas. ¿Qué fuerzas hay? ¿Qué fuerzas existen? Son nada más en el diagrama de fuerzas, ¿cuáles son las fuerzas que existen en Y? O sea que están o en sentido vertical positivo o en sentido vertical negativo. ¿Cuáles son? La de cateto adyacente. Cateto adyacente significaría esta que está aquí. No, esta opuesto. está opuesto, Opuesto. exacto. Entonces es esta que está aquí.
y se llama FY. Entonces, esta es positiva. Vamos a ir colocándola. FY, positivo. ¿Cuál otra fuerza? Muy bien vista. ¿Cuál otra fuerza hay? En Y. Mm, La de... no sé. Sí, adelante, ya lo hemos visto. ¿Cuál más? Vean el diagrama de fuerzas, chicos. ¿Cuál flechita, que es la que estoy utilizando? La Las flechas son las que de utilizamos como fuerza. la hipotenusa. La de ¿No? la hipotenusa va así. Entonces, esta que está aquí, está en sentido, hasta se los puse el lápiz, en sentido vertical positivo o en sentido vertical negativo. No. Fíjense, la hipotenusa está así, ¿no? Y además, Sí. por eso esa hipotenusa es el vector que sacamos aquí y que su componente en Y es este. Entonces, este sí está correcto, porque ya lo sacamos de aquí. Pero ¿cuál otra está en Y? Ya se ve muy borroso, profe. Vamos a ver si se enfoca otra vez un poquito más. Es en internet porque a mí yo lo veo bien. A ver, ¿qué otra fuerza hay en Y? ¿Sí saben dónde es en un plano cartesiano, cuáles son las Y's? Sí, la de la vertical. Ah, díganme en la vertical cuáles son las fuerzas que ven aquí. Mm, La resultante. Se nota que no han visto el trabajo, se nota que no han visto los videos, chavos, tan flojosos. Mira, a ver. En Y, aquí está un plano cartesiano. En Y, en X. Si yo coloco así, en y en X es horizontal, Y es vertical. Bueno, me regreso al dibujito acá. Ojo, en Y tenemos el peso que va hacia abajo, que es negativo. Pues entonces, FY, que es esta que iba positivo, menos el peso, porque es negativo, más la reacción que va en sentido positivo. Ahí está el dibujote. Son las únicas fuerzas que existen en Y. Ya. Son las únicas. Vuelvo a repetir. Esta, que es el componente de esta. Porque esta se dividió, esta que está aquí, se divide en dos. La que es vertical y la que es horizontal. Son dos. Por eso esta ya no la utilizamos para nada. Por eso se dividió, por eso les dije todo esto de acá. Y que está en los videos anteriores. Otra de las fuerzas que hay vertical es peso y que es negativo porque va hacia abajo. Y otra de las fuerzas es la reacción del piso sobre el bloque. El piso sobre el bloque siempre ejerce una fuerza de reacción a cualquier acción. Tercera ley de Newton, que es de lo primero que vimos ya hace como 1000 años. La reacción va en sentido contrario y va en perpendicular a la superficie. Bueno, regresamos entonces aquí. Y la reacción o la normal, así se llama, ya les había dicho varias veces, es precisamente la otra fuerza en sentido vertical. Por eso es positivo. Observen cómo FY, positivo, peso, negativo, reacción, positivo. ¿Dudas ahí, chavos? No, profe, No. perdonen la ignorancia. No, no es ignorancia. Es más bien porque no han entrado a trabajar. Si fuera Es que ahora sí, ignorancia, ya es estamos válido, activos, Giovanni. Eh, yo, Estamos yo, activos, papi, ya. ¿Tú qué? A ver, ¿qué pasó? es que como al cancelarse ambas fuerzas, yo pensaba como tal que no iba a contar que era en ese punto Y vale 0.
No, Y no, por eso no. no se me había ocurrido. Ok. Yo también. Vuelvo a reiterar entonces, menos el peso y la reacción no se cancelan, porque no sabemos los tamaños. Sabemos el tamaño nada más del peso, porque son 220 newtons. Nada más era Pero la la aceleración, reacción, ¿verdad? a ver, otra vez, la aceleración no es una fuerza. Las fuerzas, todas las fuerzas tienen newtons de unidades. La aceleración es como quien dice, como hace ratito les preguntaba, ¿qué masa tienes o cuánto pesas? 5 horas. Pues una cosa es una magnitud masa y otra cosa es una magnitud aceleración. Otra cosa es una magnitud fuerza. Es Te algo incoherente recuerdo, que te contesten con otra magnitud. mándeme. Es algo incoherente que te contesten con otro tipo de medida. Con otra magnitud. Exactamente, tienes razón. Ese es el detalle. Tengan cuidado. Las fuerzas siempre se contestan con esta unidad, que no es otra cosa más que las masa, que es kilogramos, y la aceleración, metros sobre segundo cuadrado, que en este caso son los newtons. O cuando hemos trabajado que gramos, centímetros sobre segundo cuadrado, son las dinas. O también libra, pie sobre segundo cuadrado, que son los poundal. Son las unidades de fuerza. Ya las habíamos visto también, chicos. De verdad, traten de revisar los videos. De verdad van corriendo a reprobar a algunos de ustedes. Si no, revisan sus videos. En serio. Y si no asisten a clases, ni modo, pues. Lo siento mucho, pero bueno. Regreso a esta parte. Fuerzas en Y, positiva. Peso, negativo. Reacción, positivo. Estas son todas las fuerzas que existen en y entonces todas estas serán igual a 0. Con esto ya vamos generando una ecuación que necesitamos resolver. Fíjense, la fuerza en Y ya supimos que la pudimos sacar aquí. Entonces la voy a ir sustituyendo. 120 por el seno de 30 grados menos el peso. El peso también ya sabemos cuánto vale. 220 newtons por el mismo problema, más la reacción. La reacción no sabemos cuánto vale. Y todo esto es igual a 0. Esta ecuación, pues ya es bien simple de resolver. Observen que esto que es negativo pasa del otro lado positivo. Esto que es positivo pasa del otro lado negativo. Con eso sabremos que la reacción cuánto vale. Fíjense, la reacción, la normal, es igual a 220, que pasó positivo, menos 120 por el seno de 30 grados. ¿Cuánto vale la reacción entonces, por favor, chicos? Traen su calculadora ahí a la mano, me supongo. Sí. Entonces, ¿cómo es la ¿Vale? operación? 220 entre coseno de... No, entre no. 220 menos 120 por el seno de 30 grados. Menos 120 por el A mí me seno. sale 160. Muy bien. 160 newtons. 160. Esto es lo que vale la reacción. Ya sabemos cuánto vale la reacción. ¿Para qué queremos saber cuánto vale la reacción? Me voy a regresar un poquito. Cuando iniciamos viendo lo que es precisamente lo que es fricción, sabemos nosotros, acá lo voy a poner arriba para ver que no se confundan, fuerza de fricción dinámica es igual al coeficiente de fricción dinámico por la reacción o por la normal. Nosotros lo que queremos es saber cuánto vale el coeficiente de fricción dinámico en este problema. Por consecuencia, ya sabemos cuánto vale este. Si se fijan, este y este está multiplicando, pasaría dividiendo, para que entonces el coeficiente de fricción dinámico será igual a la fuerza de fricción dinámica entre la reacción o la normal. Ya tenemos uno de estos dos valores a partir de toda esta ecuación. ¿Hasta ahí voy siendo claro? Sí. Ok, vamos entonces por el otro lado, suma de fuerzas en X. La suma de fuerzas en X, vean por favor, el bloque se mueve de forma horizontal, chicos.
Sí, se mueve hacia la derecha. Muy bien. Entonces, si se mueve e inicia de cero y aumenta, es precisamente por esto, porque hay una aceleración, ¿verdad? 2 metros sobre segundo. Exacto. Si hay una aceleración, significa que entonces hay un movimiento. Por consecuencia, esta aceleración en X existe. También sabemos, desde los primeros problemas, la masa es igual al peso sobre la gravedad. Son ecuaciones que ya hemos estado viendo desde hace un rato. Masa igual a peso sobre gravedad. ¿Ok? Pues entonces vayamos viendo entonces cómo vamos resolviendo esto. Primero, vamos observando qué fuerzas hay en X. Vean su figura. ¿Qué fuerzas hay en X? La fuerza del cateto adyacente. Ok, muy bien. Entonces sería Fx, positivo. Fx positivo, porque va hacia este lado. Imagínenselo así. ¿Vale? Sí. De este lado va. Muy bien. ¿Qué otra fuerza hay? Ya está esta. ¿Qué otra fuerza hay La en fuerza de X? fricción. La fuerza de fricción. Perfecto. ¿Y es positivo o negativo? Negativo. Menos la fuerza de fricción dinámica, que es la que está evitando el movimiento. Ya tenemos las únicas dos fuerzas que hay en X. Pues entonces ya terminó esta parte. Esto es igual a la masa. La masa no la tenemos. En nuestro problema lo único que tenemos es el peso. ¿Se fijan? Pues entonces Sí. utilicemos la ecuación. Masa es igual a peso sobre gravedad. Vamos a regresar. Chequen entonces. Aquí tenemos la masa será peso sobre gravedad por la aceleración en X. Ojo con cada uno de ellos. ¿Dudas hasta ahí, chicos? ¿Dudas con esto? Díganme. No. La aceleración en el problema, fíjate, 2 metros sobre segundo cuadrado. Ya sabemos cuánto sale. Entonces, por lo pronto, este ya lo podemos ir resolviendo. Ahorita vamos viendo qué y qué valores ya tenemos. Sí. ¿Hasta ahí dudas? No. Muy bien. Chequemos entonces. La fuerza en X, ¿la podemos sacar? Fíjense la ecuación en X. Aquí la tenemos. La fuerza en X, como es el cateto adyacente, y ya conocemos la hipotenusa y el ángulo, pues entonces en X, ahí la tenemos. Pues entonces sustituyamos de una vez. 120 por coseno de 30 grados menos la fuerza de fricción dinámica, ¿la conocemos? La fuerza, no. No la conocemos, vamos a dejarla nada más indicada. Es igual. ¿Conocemos el peso? Sí. ¿Cuánto vale? 220. Perfecto, Newton. 220 entre, muy bien, 220 newtons entre, ¿cuánto vale la gravedad? 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Excelente. 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Multiplicado por... Aceleración de X, que es 2 metros sobre segundo al cuadrado. 2 metros sobre segundo cuadrado. Muy bien, excelente. Observen la ecuación. La única variable que no conocemos es esta. FD. ¿La observan? Por consecuencia, sí. FD es la única variable que necesitamos. Si regresamos a la ecuación que les decía, coeficiente de fricción dinámico es FD entre R. R ya la sacamos. Entonces, por eso vamos a sacar esta. Vamos a regresar entonces. Chequen entonces, vamos a ir viendo y resolviendo valores. 120 por coseno de 30. ¿Cuánto nos da? Nos da 60. ¿Sí? No. No, no es posible. No, 103 no serían, es que da 103.92. Es, profe. Ajá. Muy bien, cierto. 103.92, sí, me equivoqué. 103.92. Es que cuando dices seno de 30, sí es correcto lo que dijiste, 60. Sí, porque seno de 30 es 0.5. Y lo acepté a la mitad. Es que ahorita me había confundido con los cosinos y con el coseno adyacente y lo puse y pues me confundí. Ok, sale. Vamos a seguirle. Menos la fuerza de fricción dinámica y es igual
Observen, por favor, Sote, aquí de una vez para que vayamos viendo las unidades. Chequen aquí. La unidad de 2 es metros sobre segundo cuadrado. Se eliminan Solo con quedan newtons, ¿no? Exacto. Son fuerzas y quedan newtons. Entonces, y hagamos entonces esta operación. 220 por 2 entre 9.8. 44.89. 44 punto, 44 ya punto. redondeado, ¿verdad? No, entonces. Sería 90. 45. Ok. Si se fijan, hay que redondearlo bien. Si es 89 y lo que sigue es un valor mayor de 5 o un dígito mayor a 5, entonces se redondea al dígito próximo. Pero el dígito próximo era un 9. Se redondea nuevamente. Entonces, 49.9 o 90, lo que quieran ponerle. Da lo mismo. ¿Hasta ahí soy claro? Sí. Sí. Muy bien. Ahora sustituyamos estos valores. Chequen. Esto que es negativo, ¿cómo pasa del otro lado? Positivo. Muy bien. Entonces tenemos la fuerza de fricción dinámica es igual a 103.92. Hagan de cuenta que este pasó para acá, ¿cierto? Y este positivo pasa del otro lado como negativo, menos 44.90. ¿Hasta ahí soy claro? Sí. Muy bien. Y entonces, ¿cuánto nos queda la fuerza de fricción dinámica? 59.02. Cierto, son newtons. 59.02. ¿Qué son? Newtons. Newtons. Ya tenemos entonces la fuerza de fricción dinámica. Por consecuencia, si les recuerdo la ecuación que tenemos al inicio ahí arriba, coeficiente de fricción dinámico es igual a la fuerza de fricción dinámica entre la reacción. La fuerza de fricción, entonces... Mándeme. Ahorita pueden ver la foto, es que yo sí veo borroso. No te preocupes, les mando esta foto ya con todo el ejercicio. Ok, gracias. Estoy tratando de que se... ¿Por qué no en vez de grabarlo con otro aparato, por qué no lo graba con la misma cámara y así para que cuando suba el video a YouTube se vea bien y claro y aparte para que no ande cambiando entre la cámara del trabajo y la cámara de los demás? Es que, por ejemplo, para grabar el video no lo puedo grabar más que en una computadora o no se puede grabar más que en una computadora. Y para poder transmitir la señal o la cámara estoy utilizando un celular. ¿Sí me explico? Sí. Entonces, por ello, el video se ve con este celular, pero lo grabo con la computadora. Porque, por ejemplo, en un celular no se puede grabar la sesión. No se puede mandar grabar la sesión. Ese es el problema. Pero bueno, igual intentaré de otra manera, con una cámara diferente. Voy a intentarlo. Bueno, pero por lo pronto, terminemos esta parte. 59, si se fijan, es la fuerza de fricción dinámica, 59.02 newtons entre la reacción, que son 160 newtons. Coeficiente de fricción dinámico, entonces, ¿cuánto nos queda? 0.36. ¿Qué más? En los coeficientes también les había dicho. En los coeficientes siempre hay que dejarle mínimo 3 o 4 dígitos, ¿eh? Si tiene un cuarto dígito. 87. Perfecto. 88. Perfecto. Entonces, dejémosle 4 dígitos. ¿Por qué? Porque cuando es un número muy pequeño, entre 0 y 1, es más aceptable o es más preciso dejar mayor cantidad de dígitos. Cuando son números muy grandes, pues ni le dejen dígitos, ¿no? Acuérdense de lo que es precisión. Hasta ahí, chicos. ¿Alguna duda? No. Si se fijan, está simple, pero hay que dedicarle un rato al trabajo. ¿Ok? ¿Lola? Sí. ¿Dudas? No. ¿Seguro? ¿Nadie? ¿Nadie con dudas? Nadie. Yo no. Muy bien.
Continuamos continuamos con otro problema. Es el segundo problema que les dejé también desde la sesión pasada. Espero que, bueno, si en el otro no lo hicieron, este no creo que tampoco. Pero bueno, vamos a trabajar con él. Este es un problema más complicado porque viene dos variantes. Fíjense, tiene un bloque de 50 newtons con una fuerza horizontal. Este es más simple, se fijan, porque aquí no va a haber que tengamos que desprender en X y en Y esta fuerza. Nada más tenemos una fuerza horizontal que provoca que la velocidad sea constante. Aquí la pregunta entonces para todos, si la velocidad es constante, ¿cuánto vale la aceleración? Si la velocidad es constante, o sea, significa no hay cambios en la velocidad, entonces, ¿cuánto vale la aceleración? Pues, a ver, Tenemos que hacer la fórmula de, ¿no? la fórmula de velocidad final menos velocidad inicial entre tiempo. Pero, No. Esto viene, les recuerdo, desde los movimientos rectilíneo uniforme y movimiento rectilíneo uniforme acelerado. Es sentido común, chicos. Fíjense, cuando la velocidad no cambia, les recuerdo que la ecuación de la velocidad no es otra cosa más que un cambio de posición o de espacio, distancia, entre un cambio de tiempo. La aceleración, por contrario, es un cambio de velocidad con respecto a un cambio de tiempo. Con esto hay que entender muy simple, entonces, que cuando la velocidad es constante, ojo, cuando la velocidad es constante, significa que no hay cambio en la velocidad. Velocidad constante significa no cambio en la velocidad, ¿cierto? Entonces, si no hay un cambio en la velocidad, ¿cuánto vale esto que está aquí arriba? 0. 0. Por consecuencia, la aceleración, ¿cuánto vale? 0. Exacto. ¿Me estoy explicando yo ahora sí? Ya. Sí. Ok. Ya. Y esto viene, repito, desde estos movimientos, chicos. Nada más, obviamente que venimos un poquito retrasados con esos movimientos también, Sí, pero bueno. No, profe, usted y sus acertijos. No, para nada. No son acertijos. Bueno, ok. Vamos a continuar. Fíjense. Por consecuencia, aquí nos dice que esta fuerza que está aquí horizontal, hace que el bloque se mueva a velocidad constante. Tiene un coeficiente de fricción dinámico, significa que se va moviendo. Pero también, obviamente, como hay un coeficiente de fricción de 0.3, significa que se está generando una fuerza de fricción dinámica que hace que el bloque se vaya deteniendo. Ese es el inciso A. El inciso B es exactamente igual, pero como dicen los similares, ligeramente diferente. Chequen. Tiene un ángulo de inclinación de toda la superficie. Ahí está un poquito más complicado. Se llama plano inclinado. Vamos a ver este primero. Este es muy fácil. Fíjense. Empezamos nuevamente. Lo primero que tenemos que hacer siempre en toda la parte de dinámica, ya les había comentado, no es otra cosa más que un diagrama. Exacto, un esquema, un diagrama de fuerzas. Mi fuerza que encuentro yo aquí, horizontal, es esta, F. Es la primera. ¿Qué otra fuerza encuentro? La de fricción. Bien. Y va del lado contrario, porque va deteniendo el movimiento. ¿Qué otra fuerza? Eso. Bien. ¿Y reacción? Claro, porque también está en una superficie. Cuando están en superficies pegados es cuando existe la reacción. Cuando no están en superficies pegados, aguas. Ahí ya la regamos, no vayamos a poner reacción.
no hay reacción con el aire. O sea, cuando es cuando no hay superficie es la tensión, ¿no? Exacto, porque quizá lo está deteniendo un bloque, está deteniendo una grúa, una viga, algo que lo está deteniendo para que continúe en ese estado. Bueno, regresamos entonces acá. Ya tenemos entonces las únicas fuerzas que hay. Nuevamente, partimos con fuerzas igual a la masa por la aceleración. Y sabemos cuánto vale las aceleraciones. ¿Cuánto vale? Cero. Fíjense, en la suma de fuerzas en X será masa por aceleración en X. Suma de fuerzas en Y, masa por aceleración en Y. En ambas. ¿Sale? Ok. El bloque se está moviendo de forma horizontal, Sí, o sea, en X. Bueno, muy bien, sí se mueve, ¿cierto? ¿La velocidad cómo es? constante, ¿La aceleración cuánto vale? cero. Pues por consecuencia todo esto es cero. Aunque el bloque se está moviendo, es cero. ¿Se fijan? Sí, Vientos. Por otro lado, suma de fuerzas en Y, el bloque se mueve de forma vertical. no, No, porque está la superficie, ¿no? Entonces todo esto es cero. cero. Muy bien. Si no hay movimiento ni en X ni en y los dos en cero, pues entonces vayamos viendo qué fuerzas hay. Esto, si se fijan, ya está muy fácil. En X, ¿qué fuerzas existen? La fuerza de fricción, Bien, entonces menos la fuerza de fricción, obviamente es menos porque se está indicando que va del lado contrario. ¿Qué otra fuerza? la fuerza de la cuerda que lo está jalando. Bien, más la fuerza, llamémosle F nada más, positiva porque va de este lado. ¿Hay alguna otra fuerza? Peso y reacción, ¿no? Sí, pero están en X. No, Ya no, profe. Ya que no hay no, están en Y, ¿no? Sí, Entonces, ¿en X ya hay alguna otra fuerza? no, Ya no hay. Entonces, esto es igual, todo con cero. Fácil, ¿no? sí, Esto que Sí. es negativo, ¿cómo pasa del otro lado? Positivo. positivo. Muy bien. La fuerza, entonces, es igual a la fuerza de fricción dinámica. ¿Cierto? Y sabemos Sí, también por ecuación que la fuerza de fricción dinámica es igual al coeficiente de fricción dinámico por la reacción. ¿Cierto? Cierto. ujú, Coeficiente sí. de fricción dinámico sabemos que vale 0.3 por el problema mismo, por la reacción que no sabemos cuánto vale, y esto nos dará el valor de la fuerza, que es lo que estamos buscando en el problema. Pero hasta ahí ya no podemos avanzar en este punto. ¿Por qué no podemos avanzar sobre X? Simplemente porque hay dos variables, dos incógnitas en una sola ecuación. Por consecuencia, vámonos a la parte de las Y's. Fuerzas en Y. ¿Qué fuerzas existen en Y? Resultante, peso, Peso y Resultante reacción. positivo o negativo. O reacción positiva o negativa. positiva y Positiva. peso negativo. Reacción menos, muy bien, Peso, menos el Menos peso. peso. ¿Qué otra fuerza hay? ya no. No, Nada ya no. más. Exacto. Fuerza en Y, Entonces, esto es igual. No, no hay fuerza en Y, vean, Ya no. porque la fuerza esta nada más es horizontal. Si fuera inclinada como en el ejercicio pasado, pues ahí se tendría que desprender dos. ok. Entonces, la reacción menos el peso será igual a cero. Y pues entonces es más fácil, porque la reacción es igual al Igual a peso. ¿El peso cuánto vale? 50 newtons. 50 newtons. Entonces, si la reacción vale 50 newtons, pues entonces sabemos que la fuerza es igual a 0.3 por 50 newtons. ¿Cuánto vale la fuerza necesaria para mantener el bloque en movimiento constante? 15. Ay, mira. 15. Sí. Sí, Muy bien. 15 newtons. Ya está el inciso A. ¿Quedó claro hasta ahí el problema del inciso A? Ya. sí. Muy bien. Ahora pasemos
Al inciso B. Al inciso B. El inciso B viene complicado. ¿Por qué? Por coseno. Bien fácil. Véanme tantito, fíjense bien por qué. El inciso B, lo voy a regresar acá que lo veamos un poco más, a ver si alcanza a ver un poquito mejor. Ahora hay un plano inclinado con un ángulo de 30 grados. En este ángulo de 30 grados, la fuerza es la que está moviendo que el bloque, la cuerda que está jalando el bloque, lo está jalando hacia aquí arriba y que vaya en velocidad constante. Obviamente hay una superficie de fricción, tiene un coeficiente de fricción de 0.3. Entonces, hay una fuerza de fricción que hace que se evite el movimiento. Pero entonces, esto, al tener un plano inclinado, se trata diferente. Fíjense cómo se va a tratar. Primero, nuevamente, hacemos un diagrama de fuerzas, pero las fuerzas, vean, una va hacia acá, es la que va hacia arriba, ¿cierto? Sí. Llamémosle F, que es la que queremos conocer. Hay una fuerza que va hacia abajo, inclinada, la fuerza de fricción dinámica, la normal o la reacción que va perpendicular a la superficie. ¿Sí se fijan? Aquí, como es perpendicular, son 90 grados hacia acá, perpendicular a esta superficie. Entonces, la reacción a este objeto. ¿Soy claro? Sí. Muy bien. ¿Qué nos falta? ¿Qué otra fuerza nos falta? Ya tenemos la fuerza que va para arriba, la reacción del piso hacia el bloque. El peso. Exacto. ¿Y el piso hacia dónde va? Hacia abajo, abajo, Y hacia abajo. abajo. Normal. Exactamente. Este es el que le va a echar el chacuisle. ¿Se fijan? Para nosotros sería mucho más complicado si hacemos aquí un cuadrante y entonces este está fuera el eje X y Y, ¿cierto? Tendríamos que sacar aquí y aquí, ¿cierto o no? Sí. Este también está fuera del eje Y y del eje X, entonces tendríamos que sacar su ángulo, su componente y su componente acá. Y esta de acá también está fuera del eje. Dice Es uno, como si estuviéramos cachis. sacando solamente un cuadrante del plano, ¿no? Exacto, entonces lo que tenemos que hacer es voltear el plano cartesiano. Hagan de cuenta que como si agarráramos nuestra libreta y hiciéramos esto. Al hacer esto, observen que entonces generamos un plano cartesiano así. ¿Se fijan? Sí. Nada más giramos el plano cartesiano. El único componente que queda fuera de los ejes en el plano cartesiano es el peso. Exacto. Y como es el peso, este ángulo que se generó aquí, si nosotros giramos esto, fíjense, esta figura, al girarla, por ejemplo, al girarla, ya sea que el peso está así y lo giramos, el ángulo que se forma aquí pegadito es el de 30 grados. Lo voy a levantar un poquito para que lo vean bien. Sí, voy. Fíjense el ángulo que se genera aquí. Son los 30 grados que teníamos allá del plano inclinado. Ese es el ángulo que nos interesa porque con ello vamos a sacar entonces, por un lado, su componente en Y, llamémosle PY, y su componente también en X, llamémosle PX. ¿Sí se fijan? Sí. Ok, chequen, porque entonces aquí es lo único que va a ser diferente. En todos colocamos siempre PY o colocamos el componente en Y como la hipotenusa multiplicado
por el seno del ángulo, ¿cierto? Pero observen cómo este triángulo que se está generando, el cateto adyacente es es PY, y el opuesto, pues es Coseno. el X, exacto, tendríamos que utilizar acá coseno. P será igual a P por coseno del ángulo, y PX será igual a P por el seno del ángulo. Es la única ocasión que se va a utilizar de esta manera por este giro. ¿Te fijan? Porque el ángulo está pegado de este lado, no es no está pegado hacia el lado eje de las X. Me voy a regresar al ejercicio anterior para compararlo. ¿Cómo sacamos de un componente? Fíjense, por ejemplo, en este. ¿Sí lo checan? De este vector que está aquí, el ángulo está pegado al eje de las X. ¿Lo ven? ¿Chavos? Sí. Bueno. Ok. Si se fijan que está pegado al eje de las X, entonces su componente en X, por eso fx, era 120 por coseno. Cuando está pegado al eje de las X es coseno. Cuando está pegado al eje de las Y es diferente, es contrario, es seno. ¿Se fijan? Pero en cambio en este problema ya cambió. Nada más hay que ver la relación trigonométrica que estamos utilizando. El ángulo que está pegado ahora a este lado, ¿se fijan? Este es el eje de las Y. Por eso se utiliza coseno cuando está pegado. Y el opuesto será el que utilice seno. ¿Se fijan cómo es exactamente lo mismo? Nada más el ángulo cambió de lugar. ¿Dudas ahí, chavos? No. Muy bien, pues entonces retomamos de ahí todos los elementos. Suma de fuerzas en X igual masa por aceleración en X. Todo esto lo voy a hacer así como un dibujito, una separación. También les mando la foto, no se preocupen, ¿sale? Y vamos viendo cuáles son las fuerzas que existen en X. ¿Cuáles fuerzas? Véanlas. Fuerza de fricción. Bien. Menos la fuerza de fricción dinámica. Ni la fuerza Fuerza que. X. La fuerza de X. No, la fuerza del cable que le está jalando. Exacto, el cable que lo está jalando es esta fuerza que lo está haciendo que suba. Positivo más la fuerza. ¿Existe alguna otra fuerza? Ya no. Sí, claro. ¿No? Digo sí. Mira. El peso, su componente en X, lo está haciendo que se mueva también hacia abajo, ¿no? Cuando Sí. dejan ustedes algo que está pesado y está en algo inclinado, pues por su propio peso se desliza para ese lado. Entonces, este componente es el que falta, menos el peso en X, porque también va hacia este lado. ¿Se fijan la ecuación? Sí. Muy bien. Esto es igual, ahora la pregunta nuevamente. Masa por aceleración en X. ¿El objeto se mueve de manera así, horizontal? Sí. ¿Cierto? ¿La aceleración cuánto vale? La aceleración cero. Cero, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si la velocidad es constante, pues la velocidad vale cero y pues si la velocidad vale cero, también la aceleración. Sale. Tenemos entonces cero. Ojo con esta ecuación ya. Menos la fuerza de fricción dinámica, que va hacia abajo, ¿está? Más la fuerza que es la que está jalando el carrito para arriba, el peso que va el carrito soltándose hacia abajo, pero de forma horizontal. ¿Vale? Vamos viendo cuáles sacamos o cómo sacamos esos valores. Primero, la fuerza de fricción no la conocemos, pero obviamente sabemos que es menos el coeficiente de fricción dinámico por la reacción
Esta es la ecuación, esta ecuación ya la conocemos. Sí. Más la fuerza, que no sabemos cuánto vale, menos el peso en X. El peso en X sabemos, aquí está la ecuación, peso por seno del ángulo, y esto es igual a 0. Vamos viendo los valores que tenemos ya. Coeficiente de fricción dinámico, sabemos que vale 0.3. bien por reacción, más la fuerza, que no sabemos cuánto vale, menos el peso. El peso vale 50 por el seno de ¿cuántos grados? De 30. 30 grados, y esto es igual a 0. Veamos entonces que en esta ecuación la reacción no la conocemos y la fuerza tampoco. Resolvamos lo demás y nos esperamos para la siguiente momento, porque hasta ahí quedaríamos en este punto. Fíjense, lo voy a ir acomodando. Fuerza menos 0.3, ya nada más para que quede más claro, es igual. ¿Cuánto nos da? 50 por seno de 30. 25. Como es negativo, pasa del otro lado, ¿cómo? Positivo. Vientos. Entonces, 25 newtons. Hasta aquí tenemos una primera ecuación. Ya no podemos avanzar porque la fuerza y la reacción no la conocemos aún. Vamos del otro lado. La suma de fuerzas en Y. La suma de fuerzas en Y, ojo, suma de fuerzas en Y también sigue siendo masa por aceleración en Y, ¿cierto? Ujú. ¿El bloque se mueve así? No. No. ¿La aceleración cuánto vale? 0. 0. ¿Qué fuerzas hay en Y? Díganmelas. Peso, reacción y peso en Y. Ojo, el peso ya no, Ya no. porque el peso lo descompusimos en el peso en Y y el peso en X. Entonces, cuando descompusimos en dos, hagan de cuenta que esta se borra y las únicas que quedan son estas dos. ¿Sale? Entonces, nada más es el peso en Y y la reacción, bien dicho. Ahora, ¿cuál es positiva y cuál es negativa? La reacción es positiva y el peso en Y es negativa. Bien, menos peso en Y. ¿Alguna otra fuerza existe? Ahora sí ya no. No. Ya no. Y esto es igual entonces a 0. Sabemos entonces, vean, menos el peso pasa del otro lado positivo, ¿cierto? Sí. Reacción es igual entonces al peso en Y. Y el peso en Y sabemos que es el peso por el coseno del ángulo. Por estas ecuaciones que ya las tenemos aquí. ¿Soy claro hasta ahí? Sí. Sí. Pues entonces 43.30. resolvamos eso. Bien. R, o las reacciones. El peso es 50. Míralos, qué bárbaros. Así estudiaran todos los sábados. No manchen, ya estarían pasados. Se los aseguro. 50, que es el peso, multiplicado por coseno de 30 grados. ¿Cuánto vale la reacción? 43.30. 43.30 newtons. Esto es lo que vale nuestra reacción, ¿cierto? Sí. Cierto. Pues regresamos entonces a la ecuación número 1, miren. Porque en la ecuación número 1, aquí es donde necesitamos a la reacción. Sustituyámosla. F, así como le hacen en los libros, ¿no? Sustituyendo R en el número 1, o en la ecuación número 1, tenemos F menos 0.3 por R, que vale 43.30, y es igual a 25 newtons. ¿Cuánto nos queda este valor de aquí? Esto es negativo. 0.3 por 43.3 por 0.3. $12.99. 12.29. 99. 99. F, esto es negativo. ¿Cómo pasa del otro lado? Positivo.
Pues entonces, 25 más 12.99, pues. ¿Cierto? Sí. 13 newtons. ¿Cuánto vale la fuerza? Bien, 38. 38 newtons. Con eso encontramos cuánto vale la fuerza para que este bloque se desplace de velocidad constante en esta superficie. Un bloque de 50 newtons. ¿Dudas hasta ahí, chavos? Ni una. Ni una. Bien. No. ¿Seguro, ninguna duda? Yo en la persona no. No hay, Lo que no no se sabe. existe. Mándeme. No escuché, perdón. Sin miedo. Sí, venga, sin miedo. ¿Nadie? Parece que no. Muy bien. Profe, yo no tengo duda con ese problema, pero no sé si, pues ya es muy tarde, ¿verdad? Pero no sé si se pudiera ahorita o ya en la otra clase para que me ayude pues a entender qué pasó con lo del cuestionario de tiro parabólico y así. Porque sabe que Llegaste tardecillo, Yasmín, ya ves que habías dicho. De hecho, estuvimos ahí en la plática y en la chorcha temprano. Y ahorita, ¿sabes qué? Tengo ya el otro grupo, ya me están esperando 7:15. Si no, pues con gusto. Ay, caramba, pues es que qué caramba que llegues tan tarde. Mira, ¿qué te parece si la próxima sesión ya ves que tenemos a la 1:15? Terminando la sesión de 1:15, me dedico contigo a ver esa parte. Yo también, profe. Sí, gracias. Me interesa. Adelante, es más, si quieren, si son más gentes, nos reunimos mañana nuevamente. Sí. Yo a mí sí me interesa. Porque Con no lo he gusto, hecho. pues sí, pero es que por eso les digo y ni vienen a clases, luego nada más me dejan a mí. Yo Sí, sí, ya le dicen- prometo ahora sí, profe, ya voy a venir. Es que nomás no pude venir estas 2 veces, Perdón, pero profe, ya es que sabe. tuve que salir. Dicen que sí, y mañana no va a estar ni uno, se fija. Exacto, es lo que yo creo, a todos ahorita. Sí, Sí venimos. Capaz de Órale, que ni pues. yo vengo. Ahí. bueno, ¿a qué horas quieren? ¿A qué horas quieren trabajar? Díganme. ¿Les parece bien a la misma hora? ¿A las 6, 7? Sí, 6? perfecto. Yo digo que un poco más temprano. Porque es que Mañana como no tenemos Creo que, de 5 a 6, por ejemplo, yo voy en la mañana y no sé. como a las 3, 4. de 1 a Por 2. eso pregunto. Más temprano De sí es 1 a más 2 yo creo que complicado. está bien. Mejor sí un poquito más tardecito, como a las 5 si Ah, quieren. Porque Ya, saben que 5, profe, tengo sí, tarde. las otras clases temprano. Si quieren 5, Ah, 6, yo creo que a las 6 a 7. 7 está bien porque tengo clase a las 5, profe. No, bueno, de 6 a 7 yo también lo veo bien, no hay problema. Sale. De 6 a 7 nos vemos, chavos, porque de verdad estamos bien Va. cortos en tiempo y el jueves, repito, el jueves es el examen, Sí. el segundo parcial, así que ya saben. Nos vemos entonces mañana. Gracias, chavos. Dale, profe, muchas gracias. Muchas Sí, gracias a profe, ustedes. buenas noches. Profe, yo tengo una duda. A ver, adelante. Va a ser un parcial y aparte va a ser un examen final. Sí, así es. Mi pregunta es, ¿el examen final va a venir de otro tema o va a venir de todos los temas en general de lo que hemos visto?